partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su programa Impuestos en Facilito por Radio Santa Cruz y la frecuencia FM. Como es habitual, los días martes estamos actualizando información respecto a las obligaciones tributarias, siempre con servidores públicos que nos van asesorando en diferentes temas. Y hoy día estaremos hablando de los libros de compra y venta y el sistema de facturación virtual, ese que ya entró en vigencia y que seguramente usted ya lo está usando o quizás está próximo a utilizarlo. Pero antes vamos a actualizar, como es habitual, en un minuto las informaciones tributarias. Impuestos al día. Actualidad tributaria en un minuto. Para simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Servicio de Impuestos Nacionales habilita de manera recurrente en plazas, avenidas y calles de las capitales de departamento y ciudades intermedias del país las denominadas plataformas móviles. Estos espacios sirven para orientar al contribuyente y población en general sobre los servicios y herramientas que ofrece la administración tributaria. De esta manera, las plataformas informan sobre los aplicativos Facilito y QR Quincho. Prestan asistencia en la dosificación de facturas a través de la oficina virtual. También informan al contribuyente y población sobre la nueva normativa tributaria. Impuestos al día, una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Y la próxima semana estaremos actualizando en un minuto las informaciones tributarias. Y ahora sí, entramos en materia. Estamos junto a Gabriela Arauco, servidora pública del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo está, Gabriela? Buen día. Muy buenos días, Anaí. Muy buenos días a todos los oyentes. Como es de costumbre ya todos los martes, tratar y trabajar e informar a toda la población y contribuyentes. Bueno, un tema importante que hoy día vamos a tocar, que es los libros de compras y ventas, ¿no? Y es conocido también por ustedes con la nomenclatura LCB. ¿Nos puede explicar ya en detalle y en facilito en qué consisten los libros de compras y ventas? Bueno, el LCB, libro de compras y ventas, efectivamente para cortar el nombre lo denominamos con las iniciales, ¿no? LCB, en el cual nos va a contemplar, ¿no?, que existen varios tipos de facturas, ¿no? Entonces, dentro de estos varios tipos de facturas también tenemos varios tipos de libros que vamos a enviar. Actualmente tenemos lo que es el Facilito, el aplicativo Facilito, a través del cual el contribuyente lo va a descargar y vamos a instalar lo que es el programita, ¿no?, que es el LCB, donde vamos a poder, es un bloc de pestañas donde vamos a encontrar y vamos a poder registrar todas las facturas de compras y ventas, es decir, el ejercicio tanto del contribuyente, quien ejerce la actividad económica y emite las facturas, tiene que registrar esas facturas que ha realizado durante el periodo, y por otro lado también va a registrar las compras, ¿no?, donde nos va a informar todos los gastos vinculados a su actividad, como bien cada programa hemos ido reiterando, ¿no?, que es importante saber esta información. Entonces, bueno, adicionalmente tenemos conocimiento de que cuando nosotros declaramos el formulario o el libro de compras y ventas, vamos a cotejar y contrarrestar nuestra información con el formulario 200, ya que en el formulario 200 del IVA nosotros contemplamos todos los ingresos, ¿no?, los ingresos realizados por ventas. Entonces ahí vamos a complementar un total de las facturas emitidas. Y por otra parte, en las casillas inferiores, en la línea 12, nos dice las compras vinculadas también a la actividad. Entonces esta información tiene un monto también, ¿no? Una vez que nosotros realizamos el llenado del libro de compras, por decirle, ¿no?, tenemos que generar un total, y ese total tiene que ir contrastando la misma información a lo que hemos declarado en el formulario 200. Entonces, de esta manera, la administración tributaria tiene el cruce de información de lo que realmente estamos declarando y cómo lo estamos cotejando con los LCBs, que es algo complementario a la declaración jurada. Entonces también vamos a ver que todo esto, por ejemplo, el libro de compras y ventas, quienes están obligados a enviar,
Nosotros tenemos dos sectores, los contribuyentes Newton, clasificados como Newton, y los clasificados como no Newton, ¿no? Los Newton tienen la obligación, a través de la resolución 25 del 2014, nos establece que deben enviar mensualmente esta información, ¿ya? Y por otra parte, los no Newton, que generalmente son personas naturales, que son consultores en línea, o el caso de los alquileres, quienes no están obligados a enviar los libros, ¿no? Solamente por las actividades que realizan. Entonces, los demás contribuyentes sí tienen la obligación de enviar. Es importante recalcar eso porque también lo pueden ver en su portal. A veces muchos de nuestros contribuyentes no saben si están clasificados como Newton o si son Newton o no Newton, ¿no? Pueden verlo en el portal y ante cualquier duda también pueden ir a las oficinas de la Administración Tributaria en cualquier plataforma de recaudación o de atención al contribuyente para que le podamos dar el dato. Con ese dato confirma su situación y para que cumpla sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, también tenemos que informar, ¿no?, a todas las personas que los contribuyentes, por ejemplo, los Newton específicos, que son los non-Newton, ¿no?, clasificados de esta manera, al llevarlos, los que tienen que llevar los LSB anualmente, tienen que presentar anualmente, por ejemplo, los profesionales independientes, que son personas naturales que son clasificados como Newton específico. Estos Newton específicos, ¿qué van a hacer? Llevan sus LSB anualmente y lo tienen que desarrollar con todo, ¿no? Toda su información tienen que guardarla, todas sus facturitas de compras y ventas. Si bien las declaran, las tienen en custodia en original, pero también ya las pueden ir ingresando en el archivito Excel o en el aplicativo y lo van guardando, registrando cronológicamente hasta que termina la gestión. Por ejemplo, ¿no?, yo soy un médico, ¿no? Entonces, en el caso del médico, ¿qué va a hacer? Todas las facturas desde enero del 2016 hasta el 31 de diciembre va a ir registrando, cosa que al final de la gestión, ¿no?, y el siguiente año, según la terminación de su NIT, tiene la presentación, tiene que presentar su LSB en febrero. Entonces, para que no esté en ese tiempito que a veces nos falta cuando ya estamos sobre plazo, no tengamos problemas. Entonces es bueno que el contribuyente vaya registrando mensualmente, cosa que va cotejando sus datos con su formulario 200 y cuando le toque o le corresponda presentar no va a tener ningún problema, ¿no? Estamos junto a Gabriela Arauco, servidora pública del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, hoy día en su programa Impuestos en Facilito, hablando del libro de compras y ventas, o LCB, y el sistema de facturación virtual. Hablábamos de los libros de compra y venta, ¿no?, el procedimiento que se sigue para elaborar el mismo. Ahora, ¿qué beneficios le trae al contribuyente el envío de estos libros de compras y ventas? Bueno, en sí, ¿no?, al elaborar los libros de compras y ventas va a representar un beneficio que le genera, como mencionamos al contribuyente, un orden y contrastación de información entre lo que estamos declarando y lo que estamos enviando, ¿no? Todo lo que está en físico también con lo que está declarando en el formulario 200. Adicionalmente, también a veces muchos tenemos y cometen errores nuestros contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, en el formulario 200 o 210 hay facturas, por ejemplo, la factura de gasolina, el de combustible, cargo 100 bolivianos en una estación de servicio. Pero ¿qué nos dice por la ley 317? Nos menciona, ¿no?, que el contribuyente solamente se puede beneficiar del 70% del crédito fiscal. Entonces, ¿qué hacen los contribuyentes? A veces no leen la partecita inferior que le dice válido para crédito fiscal solamente los 70 bolivianos en este caso, ¿no? Y lo declaran en el libro de compras, los 100 bolivianos. Y también en el formulario 200 lo pone los 100 bolivianos. Entonces, y tenemos casillas, ¿no?, en específicas porque, por ejemplo, en el formulario 200, en el total compras, tenemos el total compras que hemos realizado como gastos totales y una segunda casillita donde nos dice, ¿no?, compras vinculadas a la actividad. Y entonces, en las vinculadas, ahí solamente debemos tomar el 70%, digamos, los 70 bolivianos. Y esa información va a contrastar con el LSB. En el libro, por ejemplo, de compras, igual tenemos una casilla
Si bien nos dice, ¿no?, que hemos comprado combustible, nos dice total exentos, ¿no? Hay exentos, lo que vamos a descontar de esa factura porque no es válido el crédito fiscal. Cuando corroboramos esa información, al momento de enviar el LSB, por ejemplo, nos va a dar un resumen. En un PDF nos genera un archivito, un documento de constancia de envío, donde nos da el detalle que nos dice, ¿no?, el total de compras, total de ventas, y tiene que cuadrar con la información que hemos enviado con la declaración jurada, que es el formulario 200. Entonces ahí también tenemos otra forma de control de cómo lo estamos haciendo y si estamos llevando bien la parte contable y de declaraciones, ¿no? Claro. Ahora, con todo este adelanto en la tecnología y la oficina virtual, que es una nueva implementación, un servicio más que brinda el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿estos libros de compras y ventas tienen que ser físicos o también pueden ser virtuales? Ya no son físicos, directamente tenemos a través del facilito, ¿no?, que ha ingresado con la normativa. Es bueno recordarles, ¿no?, la 25 del 2014, que la pueden descargar, esta separata, a través de la página de impuestos.gov.bo, porque es extensa, donde nos toca una parte puntual que lleva a desglosar todo lo que es la emisión, ¿no?, cómo elaborar los libros de compras y ventas, los formatos que están establecidos por casillas que debe contener y cómo consolidar o importar los datos al facilito. Es decir, hay muchas personas que prefieren hacerlo en Excel y a través del facilito también lo pueden importar en ese Excel y a las casillas que tiene el LSB. Entonces se contrasta esa información y no tienen ningún problema, ¿no?, al poder transcribir los datos o importar los datos cuando le corresponda. También es importante mencionar que el contribuyente, por ejemplo, como ahora estamos en una época ya más digitalizada, una era virtual, aprovechamos de estas herramientas para evitar el tema de la documentación, que a veces nos genera también espacio, ¿no? Entonces el contribuyente en medio digital lo puede guardar, ¿no?, y custodiar para cualquier no sé, algún momento que necesite presentar esa documentación, puede volverla a imprimir desde la oficina virtual a través de las consultas del envío del LSB. De aquí, no sé, a 3 meses quiero verificar, o de aquí a 1 año, 2 años quiero verificar si presenté mi LSB, voy por la oficina virtual, ingreso al menú de consultas y tengo envío de LSB, tengo un menú que nos dice como un extracto, ¿no?, para consultas de los envíos de los LSBs. Ponemos el periodo, que sería el mes y el año, y nos genera el reporte de constancia. Ese reporte de constancia es donde nos va a decir el total de ventas, compras, etcétera, y la fecha que hemos enviado. Entonces, con eso tenemos el dato para ir cotejando cómo estamos llevando y si estamos cumpliendo cada mes, ¿no?, con el envío de la obligación tributaria que tenemos. Bueno, y en facilito, Gabriela, ¿qué pasa si nos equivocamos? Siguiendo ese ejemplo que nos dabas, ¿no? De repente nos equivocamos, no leemos bien una factura y colocamos un monto que no corresponde al momento de llenar nuestro libro de compras y ventas. Bueno, podemos rectificarlo, ¿no? A partir de la fecha que lo hemos declarado, podemos rectificarlo. Si observamos ese detalle, podemos rectificarlo, ¿no? Y tenemos 30 días a partir de la fecha de la rectificación para poder, ¿no?, corregir sin ninguna multa. Entonces podemos revisarlo. Es bueno, antes de enviarlo, siempre revisarlo. Y en caso que hubiese sucedido el error, podemos rectificarlo y corregir ese error sin ningún problema, ¿no? Eso, no nos damos cuenta del error inicialmente. ¿Nos los alerta de alguna manera la oficina virtual, la modalidad esta virtual de libros de compras y ventas cuando hacemos el informe, o cómo hacemos para darnos cuenta si ha sido un error involuntario, ¿no?, un error? Claro, ahí vamos a ver también, ¿no?, porque una vez que nosotros consolidamos el LSB, que es el libro de compras y ventas, al final nos sale la constancia y el reporte de todos los datos que nosotros hemos enviado. Y vamos a ver los totales de ventas, totales de compra, totales de exentos, etcétera, y vamos a contrastar con nuestro formulario 200, donde ahí va a saltar la información que no estaría coherente, no estaría relacionada. Entonces ahí ya vamos a ser sujetos de ir observando tal vez a más detalle si hubiéramos cometido algún error y de ahí
¿no? Podemos proceder a la rectificación del LSB. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de llenar estos documentos, hacerlo con tiempo sobre todo, ¿no? Para no correr y no cometer equivocaciones y perder el tiempo. Estamos en Impuestos en Facilito esta mañana hablando del libro de compras y ventas, LSB, y también del sistema de facturación virtual. Bueno, ya que hemos conocido un poco el procedimiento de esto, del llenado de los libros de compras y ventas, ¿cómo debemos registrar precisamente esos detalles, ¿no? Las compras y las ventas para no cometer errores, ¿no? Y hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Al momento de descargar. Bueno, el aplicativo Facilito tiene varias bondades, ¿no? Porque realmente con la última versión uno puede ir detectando hasta los errores. Número uno, cuando a veces va cargando los datos, también, ¿no? Cuando cargamos facturas, nos tenemos el aplicativo a través del Play Store, ¿no? Que lo pueden descargar, el QR Quincho, para no estar transcribiendo tanto las facturas de ventas o de compras, las que son computarizadas, que llevan el código de control QR, que lo conocemos, ¿no? Ese cuadradito de secuencia de puntos que muchos lo vemos, podemos leerlo a través de nuestro celular y vamos capturando todas esas facturitas y los vamos a importar sin necesidad de digitalizar. Uno, que nos ayuda por un lado a evitar cometer errores en la digitalización, porque a veces son números que no son muy visibles, entonces, o un número que parece una letra, ¿no? Generalmente a veces cuando está medio distorsionado en la impresión computarizada, uno puede cometer ese error, ¿no? Entonces con el QR nos ayuda, uno, a evitar los errores de digitalización. Dos, que los contribuyentes al registrar estos libros deben hacerlo cronológicamente. Es importante que el contribuyente ordene, ¿no? Sus facturitas de compras y ventas cronológicamente por el periodo, y en caso que fuesen anuales, lo propio, ¿no? Mes a mes y según el orden cronológico de las facturas que ya han realizado. Revisar que los datos de las facturas estén consistentes, es decir, que mínimamente cumplan con los requisitos, que es el apellido del contribuyente, ¿no? O la denominación de la razón social, ¿no? Si corresponde el número de carnet o del número de NIT, en este caso el número de NIT podría ser en caso que voy a emitir una factura, ¿no? Entonces en ese momento que nosotros vamos revisando las facturas, tenemos que verificar que tenga el número la fecha límite de emisión, que esté vigente también, ¿no? Para no tener problemas después de validaciones de facturas. Entonces es importante que el contribuyente vaya conociendo primero, al ordenar las facturas, los datos que debe contener mínimamente, el orden cronológico, y vamos a ir capturando cada facturita, vamos a ir registrando en el libro. Por ejemplo, en el de ventas tenemos varias pestañitas, ¿no? En el cual vamos a poner el de las ventas que son las globales, las que son de comerciales sin ningún tipo de exención, ¿no? Que no tienen ningún descuento, etcétera. Tenemos una pestaña donde vamos a ir llenando paulatinamente cada factura. Y también para las de compras, ¿no? Que tenemos igual el formatito que está establecido en la resolución, con la cantidad de columnas y de información que debe tener mínimamente, y vamos transcribiendo cada una a través del Facilito o en el Excel, como les mencionaba. Entonces, al capturar todos esos datos, vamos a validar la información. En caso que tuviese alguna información consistente, dentro del mismo Facilito le va a salir un signo de interrogación que le va a decir: este número de autorización, revíselo, ¿no? Revise este número de autorización, porque puede ser sujeto a fiscalización, porque tal vez está contemplando que ya hay un error. Entonces revisamos nuevamente para seguir cotejando todos los datos. Una vez que llenamos, podemos verificar, validamos la información y vamos a poder enviar al portal, ¿no? Tenemos dos opciones para poder consolidar y enviar. Si bien consolidamos toda la información con el Facilito, ¿no? Si estamos conectados a internet, desde el mismo Facilito podemos enviar la información al SIN. Tenemos un menú que nos dice enviar al SIN, colocamos nuestro NID, usuario y contraseña, y vamos a enviar, y nos aparece la constancia en un PDF que lo podemos imprimir o lo podemos guardar también en archivo digital. Entonces, esa es una manera. Otra manera es generar el archivito, ¿no? El cual se guarda en la carpetita del Facilito, ya con nuestro número de NIT, y podemos entrar en nuestra oficina virtual. Tal vez, ¿no? Generamos el archivo y nos vamos a un internet para enviarlo. Ingresamos a nuestra oficina virtual, a través del cual vamos a copiar ese archivito y lo enviamos con el periodo que nos corresponde. Entonces no es muy complicado el envío y la consolidación, es solamente saber revisar las facturas,
ordenarlas cronológicamente y vamos digitalizando según el formato que tenemos establecido. Adicionalmente contamos con los videos tutoriales también que nos dan apoyo, tenemos los cursos de capacitación y se han entregado un material muy bonito que es una folletería, ¿no? Es una guía del LCB del envío, donde paso a paso se da ejemplos de cómo ir llenando, en qué casilla se coloca cada datito que tiene la resolución, ¿no? Y nos contempla y nos ayuda bastante a que el contribuyente pueda adaptarse mucho más rápido a la consolidación de esta información. Actualmente, por ejemplo, el LSB ya ha pasado su primera época, digamos, de prueba, porque al principio teníamos que presentarlo hasta febrero, ¿no? Pero ha habido una prórroga. Entonces los contribuyentes todo en este tiempo se han ido preparando mucho más y han venido a las oficinas para poderles dar el soporte de información para la consolidación, el envío y el armado de los libros para que no tengan ningún problema, ¿no? Bueno, entonces se han implementado nuevos formatos para el cumplimiento de esta obligación, ¿no? El envío de los libros de compras y ventas y todos esos requisitos y requerimientos que implica el hacer cumplir con esta obligación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los plazos para el envío de toda esta información de la que nos hablaba Gabriela, ¿no? Todo el movimiento económico que se realiza en una empresa. Bueno, en sí, ¿no? Tenemos los plazos que van a vencer en este mes de junio, ¿no? Con la última resolución que hubo, la prórroga, ¿no? A través de la cual todos los contribuyentes pueden enviar de los periodos anteriores hasta este periodo. Es decir, que hasta el periodo mayo, que vence en mayo, pueden presentar en junio, según la terminación de su NIT. Si NIT termina en 3, entonces hasta el 16 de junio voy a poder enviar todos mis libros sin ninguna sanción porque estoy cumpliendo la prórroga que nos establecía la Administración Tributaria para que pueda consolidar, pueda verificar. Entonces hemos tenido bastante tiempo para poder cumplir con esta obligación tributaria. Adicionalmente, ¿no? Todos los contribuyentes deben registrar toda la información, ¿no? En los LCBs, que es importante mencionar que son las operaciones grabadas y no grabadas, es decir, que todas las compras que estén relacionadas con sus obligaciones grabadas, ¿no? Tienen que registrarlas según la actividad. En caso que sea un comercio, industria o más, tienen que tener también un total de operaciones que realizan o gastos a veces que no, que son facturas que tal vez no están vinculadas pero a la actividad, pero sí son gastos de la empresa. Entonces es importante que, como le decía, en los formularios que tenemos, el formulario por ejemplo del IVA, donde realmente contrasta toda la información con el LSB, tenemos esa casilla, ¿no? De las compras, total de compras realizadas, ¿no? Grabadas o no grabadas, tenemos un total. Y en la segunda casillita, que la 12 nos dice, todas las compras vinculadas a la actividad. Entonces todos esos gastos, con esa información vamos contrastando toda la información para el envío de los LSB. Y bueno, ¿no? Tenemos varias situaciones. Por ejemplo, en el libro de compras hay facturas, por ejemplo, a través de la venta de libros, quienes ejercen y están exentos del pago del IVA. Sí. Entonces, para el registro del libro de ventas, ¿no? Yo soy una librería y vendo libros, voy a emitir mi factura sin derecho a crédito fiscal. Cuando elaboro el libro de ventas, ¿qué es lo que voy a hacer? Si bien está exento, no voy a pagar el impuesto, pero tengo que reportar esas facturas, ¿no? Entonces en el libro de ventas voy a poner todos los datos y hay una columnita que nos dice exentos. Por ejemplo, yo vendo un libro en 100 bolivianos y me dice, no, el total, el importe de lo facturado 100 bolivianos, ¿no? Tengo otra casilla, el exento. ¿Cuánto es el exento? 100. Entonces, ¿cuánto voy a tener para mi libro? 0. ¿No? Un total de 0 de crédito fiscal, que eso va a contrastarse cuando yo envíe mi formulario 200, que también dice, ¿no? Las ventas realizadas a tasa 0. Entonces es una sincronización de toda la información, casillas del formulario 200 que va a contemplar toda la información con el libro de ventas y compras, que realmente al contribuyente le va a dar una principal herramienta para poder contemplar y evitar errores tanto en la declaración como en el envío del LSB y la consolidación de ¿no? Bueno, pero hay diferentes modalidades, pero también diferentes contribuyentes, hay categorías de contribuyentes, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los denominados Newton específico? ¿Ellos también tienen que enviar esta información de manera mensual?
Bueno, los Newton específico envían, según la resolución 25 del 2014, establece que todos estos contribuyentes van a enviar solamente una vez al año, no mensual. Entonces, una vez al año, según la terminación de su NIT, ¿no? Y las fechas de vencimiento que se dicen, ¿no? Es en enero del siguiente año tendrían que enviar. Todo lo del 2016 van a enviar al año. Por ejemplo, el que termine en 0 tiene la fecha de vencimiento de presentación a partir del 25 de enero y así sucesivamente, ¿no? Con los que terminan en dígito 1 el 26 de enero y el dígito 2 el 27 de enero y así hasta el último dígito, que es el dígito 9, que tienen que presentar hasta el 3 de febrero del 2017. Entonces es importante que todos estos contribuyentes tienen que enviar de manera anual, y los contribuyentes que son Newton, clasificados como Newton, deben realizar el envío de forma o de manera mensual, ¿no? Y van a consolidar esta información a partir ya de este periodo ya de junio, tienen que enviar al siguiente mes, según la terminación de su NIT. Es decir, que ya como la prórroga acaba, ¿no? Los de mayo van a presentar hasta junio, y todos los que tuviesen tenido tal vez algún pendiente de abril o febrero pueden presentar sin ninguna sanción hasta este mes. Ya a partir de este mes de junio es a julio, según la terminación de su NIT, ¿no? Los que llevan mensualmente, ¿no? Y así sucesivamente, ya no hay la prórroga. Entonces cada contribuyente que es Newton va a enviar de manera mensual, ¿no? Su información consolidada juntamente con su declaración jurada, y de esa manera cumple con sus obligaciones establecidas según resoluciones, ¿no? Estamos junto a Gabriela Arauco, servidora pública del Servicio de Impuestos Nacionales, en su programa Impuestos en Facilito. Hoy hablando de los LCB o los libros de compras y ventas, y conociendo de qué manera debemos llenar los mismos y de qué manera cumplir con estas obligaciones en cuanto a plazos, ¿no? Y tiempos en los que se debe presentar. Así como existen diferentes contribuyentes, hay diferentes tipos de libros de compras y ventas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo son los libros de compras menores, ¿no? ¿Qué sucede con estos? ¿En qué consisten? Bueno, en sí, todas las obligaciones, ¿no?, que podemos realizar, tenemos que contrastarlas en el libro de compras y ventas. Por ejemplo, en las facturas menores del día, bueno, que generalmente se dan en negocios que son transacciones menores a los 5 bolivianos, y que a veces el contribuyente no lo exige la factura y no se emite por 1 boliviano, 2 bolivianos en los internet, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Tiene que registrar las compras de todo el día, ¿no?, que son menores a los 5 bolivianos, y no emitir la factura, y suma, por decirle, 80 bolivianos en todo el día. Y al final del día, en la factura, él mismo emite una factura, ¿no?, así nombre, y con el NIT 0 y el detalle. En el detalle va a poner por ventas menores de todo el día, ¿no?, del día tanto, de tal fecha. 80 bolivianos emite la factura, y esta factura va a ser declarada como ventas en su libro de ventas, ¿no? Y también va a pagar el impuesto que corresponde en el formulario 200. Entonces, todas las facturitas que se van a realizar, como en este caso, se contrasta toda la información y tiene que ser declarada correctamente, ¿no? Todo tiene que ser registrado entonces, ¿no? Y muchos casos de eso se dan sin duda. Ahora, ¿qué sucede con los contribuyentes Newton específicos? ¿También tienen que enviar los libros de compras y ventas menores de manera mensual? Los que son Newton específico no envían de manera mensual, ¿no? Siempre el Newton, que quede bien clarito, el contribuyente Newton es de manera mensual, está obligado a cumplir esta obligación mensual con sus declaraciones juradas. El Newton específico, que generalmente son consultores de línea, los que tienen recibos de alquiler, tienen que enviar solamente una vez al año, ¿no?, excepto los del recibo de alquiler. Los del recibo de alquiler, los que contribuyentes que exclusivamente llevan el recibo de alquiler, no envían libros, no tienen que enviar libros. Pero las personas naturales que ejercen alguna profesión liberal u oficios libres envían una vez al año, ¿no? Entonces hay que, según la actividad económica que realicen y la clasificación, el contribuyente tiene que adaptarse a ciertas obligaciones que le va a generar, ¿no? La mayor parte de nuestros contribuyentes son Newton, ¿no?, ejercen actividades económicas diferentes, entonces realizan la presentación de este LCB de manera mensual. Los que son consultores de línea, los alquileres, no
envían el libro, no están obligados a enviar el libro, y los que son contribuyentes, personas naturales que ejercen oficios libres o una profesión, van a enviar de manera anual, ¿no? Es importante mencionar eso porque todos los contribuyentes deben saber cuáles son sus obligaciones, las fechas de su vencimiento, y para eso también están ¿no? Las resoluciones normativas. Tenemos la información a través de nuestro Facebook, también Servicio de Impuestos Nacionales, donde se va publicando vencimientos que van a estar próximos para todos los contribuyentes, y mensajes también a través de lo que es nuestra página de impuestos, que se ponen como alertas, son ventanas emergentes donde no vamos alertando al contribuyente que viene un próximo vencimiento, que esté atento a cumplir sus obligaciones, ¿no? Bueno, y recordarles también de que existen diferentes medios de información donde usted puede recibir más en detalle y también en facilito, ¿no? Toda la información que necesite para cumplir con sus obligaciones tributarias. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontraremos la próxima semana en otra emisión de Impuestos en Facilito por esta emisora. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima.